Jóvenes, continuando con la interpretación de la varianza y la obtención del primer y segundo sesgo, que en el documento anterior compartido les daba a conocer las fórmulas. Entonces, yo voy a seguir trabajando con mi tabla de frecuencias de los ejercicios anteriores, y es la siguiente, en la cual ya tengo la mayoría de mis datos y tengo ahora de que mi variación va a ser igual a 1, ¿ok? Esta es mi variación. Entonces, yo para obtener mi primero segundo sesgo necesito conocer los datos de mi mediana, de mi moda y de mi media, ¿ok? Entonces voy a obtener primeramente mi media. Mi media me dice que es, o la obtengo mediante la suma total de mi frecuencia por mi marca de clase dividido entre el número total de datos, que tengo, que es igual a 547 dividido entre 34, ¿ok? Y mi media es igual a 16.08, ¿ok? Entonces mi mediana la obtenía, o la obtengo, mediante el límite real inferior más el número total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada del intervalo que contiene mi mediana, dividida entre la frecuencia normal de mi intervalo que contiene la mediana, multiplicado por el tamaño del intervalo. Les voy a pedir que revisen esos apuntes anteriores con respecto a cómo obtener la mediana. Un resumen rápido me dice que el número total de datos que tengo es 34, lo dividimos entre 2 y me da un total de 17. Entonces, el número 17 lo voy a encontrar el número más cercano en mi tabla de frecuencia acumulada, y me dice que es este intervalo. Entonces, es por eso que estoy trabajando con mi tercer intervalo. Solamente sustituyo mis datos en la siguiente fórmula, que es mi límite real inferior. Si mi límite inferior es de 11 y quiero conocer mi límite real inferior, solamente le resto la mitad de mi variación, que era 0.5. Entonces 11 menos 0.5 me da un total de 10.5, más el número total de datos, que es 34, dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo que contiene mi mediana, que es 11, ¿ok? Dividido entre la frecuencia normal que contiene mi mediana, que es 7, ¿ok? Eso multiplicado por 5. Hago toda la operación y me dice que mi mediana es igual a 14.78, ¿ok? Entonces también necesito conocer yo mi moda. Mi moda, ¿cómo la calculaba? Me decía que era mi límite real inferior más la diferencia 1 dividido entre la diferencia 1 más la diferencia 2 multiplicada por mi tamaño de intervalo. Recuerden que para calcular mi moda yo buscaba la frecuencia mayor en mi tabla de frecuencia. ¿Sí? La frecuencia mayor es de 9. ¿Ok? Entonces voy a trabajar con el intervalo número 5. Entonces sustituyo los datos y me queda que mi límite real inferior es lo mismo. Es 21 menos 0.5, que es la mitad de mi variación, es 20.5. Más mi primera diferencia, que es la diferencia de mi frecuencia, donde se encuentra mi moda, menos la frecuencia de mi tamaño de intervalo, que es 9 menos 2, 7. Y que está aquí. Y mi segunda diferencia, que es la frecuencia donde se encuentra mi moda, menos la frecuencia de mi intervalo siguiente, que es 5. 9 menos 5 es igual a 4. ¿Ok? Aquí tengo mi segunda diferencia. Entonces les repito que se regresen un poco para que recuerden cómo obtenían su moda. Una vez que yo estudie todos estos datos, me dice que mi moda es igual a 23.68. Ok. Entonces, también necesito conocer yo mi desviación estándar. Mi desviación estándar la acabo de obtener hace un momento en los ejercicios anteriores, y me dice que mi desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de mi varianza. Mi varianza era igual a 66.19. La raíz cuadrada de 66.19 es 8.13. Entonces también ya conozco mi desviación estándar. ¿Ok?
Entonces, con respecto a esto, yo ahora voy a obtener mi primer y segundo sesgo. Mi primer y segundo sesgo lo obtengo mediante las siguientes fórmulas. Mi primer sesgo lo obtengo restando a mi media, mi moda y esto dividirla entre mi desviación estándar. Aquí tengo los datos de mi media, que es 16.09, mi mediana que es 14.78, mi moda que es 23.68 y mi desviación estándar que es 8.13. Entonces, sustituyo los datos, que es mi media 16.09 menos mi moda 23.68 dividido entre mi desviación estándar, que es igual a 8.13. Esto me da los resultados de menos 7.59 dividido entre 8.13, en un total de menos 0.93. A lo que voy, que dice que el sesgo es negativo, lo que significa que la distribución de las frecuencias se encuentran sesgadas hacia la izquierda. Recuerden de las gráficas que les compartí en el PDF con respecto a la interpretación de los sesgos. Para obtener yo mi segundo coeficiente de sesgo, tengo la siguiente fórmula, que es igual a 3 veces la media menos 3 veces la mediana, dividido entre la desviación estándar. Que esto me da un igual a, sustituyo los valores, que es 3 por mi media, que era igual a 16.09, aquí lo pongo, menos 3 veces mi mediana, que es 14.78. Esto dividido entre mi desviación estándar. Sustituyo y me dice que mi segundo sesgo es igual a 0.48, a lo que mi regla me dice que el sesgo es positivo, lo que significa que la distribución de frecuencias se encuentra sesgada a la derecha, ¿ok? Recuerden ver las gráficas correspondientes a la obtención de los sesgos, primero y segundo.